¿dónde están los aliados del presidente? ¿Dónde están los aliados del PRM? Aquellos que hoy llegaron al poder montado en esa plataforma y uno ve que ni siquiera emiten algún comentario en defensa de políticas públicas que son paridas por un gobierno en el cual usted está ahora mismo disfrutando de él. Totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes dónde están ellos? Están mudos. Están escondidos, esperando que las cosas cambien para Jugando ellos a la pizarra. convertirse en camaleones y cambiar de color. Sí. Entonces Óyeme, yo quería terminar, lo pensé, Ricardo, finalmente están mudos. terminar tratando de llamar la atención a ese entorno y sobre todo a gente que anda con el propio presidente. Yo lo veo y quiero hacer un parangón guardando todas las distancias. Los dominicanos quizás, y usted puede estar conteste o no conmigo con el siguiente planteamiento, pero nosotros nos quejábamos amargamente hace poco de que en la República Dominicana, si el estado de cosas continuaba como estaba, nos iba a arropar una serie de situaciones sociales que iba a desencadenar el pueblo en las calles y una serie de cosas que uno no quería venir por un hartazgo, por un desencanto de décadas, porque aquí nada funcionaba como debía de ser y era una descarada burla el tema del manejo político en el gobierno. Totalmente. Señores, nosotros, usted puede ser del PRM, usted puede ser del PLD, usted puede ser de la Fuerza del Pueblo, de cualquier partido. Ahora, si usted toma los periódicos y las redes, en la República Dominicana está pasando lo que nosotros queríamos que pasase hace más de 4 décadas. Así mismo. Usted ve las familias sonoras enfrentando acusaciones importantes. No voy a singularizar, porque no lo quiero singularizar, y de hecho voy a tratar de no politizarlo. Lo que quiero es ciudadanizarlo, para que desde ese abordaje nosotros digamos, mira, es cierto, hay muchos fallos, se puede corregir. De hecho, usted no tiene, si Abinader se presenta, si usted no quiere votar por él, no vote. Esa es su opción. Ahora, usted tiene que reconocerle ahora de que esa persona en la México está prácticamente sola enfrentando una situación que por años nosotros habíamos dicho que había que pararla. Exacto. Porque lo han dejado solo. Lo han dejado Sí. solo. Lo han Por dejado eso solo. yo me ¿Qué quejo pasa? amargamente. ¿Dónde están los aliados del PRM Exactamente. que ahora están como directores? Ajá. Sí. Y tú no lo ves ni siquiera hacer un pronunciamiento. Ni un tuit. Ni un tuit. Mudos, No, disfrutando de las mudos. mieles del poder. ¿Tú sabes qué es lo Porque que este es un pasa? país de ingratos. De ingratos. Sí, de total. ingratos. Un país de ¿Tú sabes ingratos. qué pasa? Y perdón por el término que voy a utilizar, es que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Eso que acaba de decir Ricardo es cierto. Este país por décadas quería que todo esto pasara. Pero entonces ahora estamos viviendo un cambio real y no queremos asumirlo con responsabilidad. No, mira, y además es algo, quizás porque nosotros hemos siempre sufrido de una arritmia social. Quizás el propio presidente de la Qué República buen término. no tiene el contexto claro de que la ciudadanía no lo va a premiar. Tal vez no está preparada para Porque el nivel no- de conciencia no, que tiene. No la tiene. Aquí no hay una cultura ciudadana Totalmente que de permita. acuerdo. Porque mire, señores, nosotros de la Plaza de la Bandera, Darío, recordemos, porque a la gente hay que llamarlo por su nombre. Sí. Hace 4 años, no 2, hace 4, aquí había una situación de insostenibilidad increíble. Y totalmente inestable. Y aquí había un irrespeto a lo que es un establecimiento institucional de lo que es el aparato estatal. Totalmente. Y hace 2 años terminamos en la Plaza de la Bandera por eso. Y tú oyes personas ahora diciéndote que era mejor una cosa que la otra. Y yo decía, pero no, pero yo no estoy entendiendo. A ti te están dando lo que tú pediste. Pediste justicia, te la están dando. Que no hubiese impunidad, te la están dando. Porque sí, Transparencia. hay que perseguir lo que fue, pero también se persigue a lo de ahora. Claro. Y te lo entregan. Y hay que darle para atrás algo que es malo. Que, bueno, Se le da. pues se le da para atrás. ¿Cuál es el problema? Y yo quiero unirme, porque me parece sin desperdicios el comentario de Ricardo. Yo quiero concluir con algo interesante que me mandaron hoy. No me dio tiempo por trabajo a mandárselo a ustedes, compañeros. Y es
que Guido Gómez Mazara decía en una entrevista que le hacían ahora recientemente, dijo algo con lo que yo sintonizo y que me hizo resonancia total. Señores, es muy evidente la falta de ideología política, o sea, de valores, de ideales, y cómo eso ha marcado a la clase política y de alguna manera ha impactado a los ciudadanos. Como no hay una ideología, como no hay unos valores y unas convicciones por las cuales tú te paras y tú defiendes y tú caminas y tú ejerces o vives tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vendemos al mejor postor y eso es lo que está faltando aquí. O sea, lo que está faltando es, como dice, me encantó ese término de Ricardo, esa arritmia social. O sea, lo que está faltando es esa sintonía con un presidente que quiere hacer las cosas con transparencia, con integridad, con ética, y eso era lo que quería la sociedad. Entonces, de repente tenemos esto y entonces comenzamos a sumar y a restar. Que si el alza de los precios, que si los programas sociales, que si los impuestos a Netflix. O sea, señores, cojamos un carril, porque que no podemos con esta ambigüedad. O sea, eso estuvo excelente, una arritmia social. Yo siempre he pensado, lo he dicho en mi plataforma y lo aprovecho y lo digo aquí, y creo que se lo dije una vez a uno de los invitados. El profesor Juan Bosch no fue presidente en este país por algo mucho más profundo que un derrocamiento. Fue más profundo lo que pasó. El nivel de su conciencia y de su ética estaba por encima de lo que estaba ocurriendo en ese contexto, en esas circunstancias. O sea, él estaba muy por encima. Con ese comentario tuyo nos vamos a la pausa. Perfecto. Cosa pública, regresamos en breve. La corrupción es el mal uso del poder que tiene el funcionario público para obtener un beneficio indebido. Este puede ser económico o no económico. Vale decir, la corrupción no solamente es entregar dinero, sino sacar ventaja vulnerando principios, deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Estados Unidos, la primera economía del mundo, la que comenzó a sentir los estragos, batiendo récords de casi 4 décadas al final de 2021. Pero luego la inflación se ha ido sintiendo en otras economías. Según el Banco Mundial, en casi la mitad de los países más ricos estaba por encima del 5%, y un salto tan repentino y tan extendido no se había visto en los últimos 20 años. Y los países con economías menos desarrolladas tampoco han escapado de la inflación. De hecho, entre ellas, la cantidad de naciones con un aumento de la inflación se ha duplicado. Y lo que está ocurriendo en el mundo, explican algunos economistas, recuerda a lo que sucedió en las décadas de los 70 y los 80, cuando las presiones inflacionarias golpearon duramente a países que por distintas razones tuvieron que enfrentar desafíos de grandes proporciones. Sin embargo, a diferencia de otras olas inflacionarias, la actual tiene un factor común para todos los países: los atascos en las cadenas de suministro que transportan los productos por los mares del planeta, con una crisis de los contenedores que ha provocado gigantescas disrupciones globales, con barcos esperando semanas. Los dominicanos debemos unirnos con sentido patriótico, más allá de los partidos, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, salvará la patria. Marcha Patriótica, sábado 6 de agosto, 10 de la mañana, Parque Colón, Zona Colonial. Aquí
por Cachiche en el aire. Señores, Ricardo, compañeros, distinguidos compañeros, y el proyecto de ley de extinción del dominio que ya fue aprobado en 2 lecturas por separados en el Senado, que está en la Cámara de Diputados, ahora parece que va a recibir algunas modificaciones. Qué bueno. Después de una cantidad de críticas. Yo entiendo que sí, entiendo que todo esto ha sido beneficioso porque entiendo que para que tengamos una ley bien acabada, mientras más se discute y mientras más se modifica, Claro. es mejor. ¿Por qué? Porque si modificamos o si elaboramos una ley a la carrera y el presidente la promulga, después vienen las críticas. Es bueno hacerlo ahora, óigame bien, hacerlo ahora antes de que sea tarde, porque se estaba hablando que si el proyecto de ley de extinción de dominio pasaba como iba, lo iban a tumbar en el Tribunal Constitucional. Y a mí me daba que sí, porque parece que adolece de algunos fallos que hay que remediar antes de. Vamos a remediarlo ahora y vamos a evitarnos esa vuelta allá. Mira, con eso que tú en la última parte, no solamente es que te parece a ti, es que realmente tiene sostenibilidad de que no fuese constitucionalmente posible sostener lo que tú pretendes con una ley que a falta de discusión y por las prisas, ¿verdad? Inexplicables prisas, porque tenemos varios años ya esperando eso, que implica tú poder conocer más a fondo, pero tal, y voy a hacer esa apertura de comentario en lo que tú planteaste, porque esa constitucionalidad como tal, tú la pierdes cuando adopta un marco de adopción de esa ley que de hecho no es, que es orgánica. Que es orgánica. Y tú la adoptas dentro de un marco inorgánico. Sí, ya todo lo que tú pares desde ahí es inconstitucional. Sí, porque hay un principio jurídico, y creo que tú que eres abogado, y me corríes si no es así, que establece que todo lo que se hace sobre la base de algo ilegal es ilegal. Es lo que planteo. O sea, entonces, yo creo que lo más correcto fue eso. Entonces, como hay derechos fundamentales que aunque se han tratado de explicar de que no afecta a derechos fundamentales, en el mismo artículo 1 de la propia ley de extinción de dominio ya hay un choque que realmente se evidencia. Entonces yo pienso que, porque lo único que tiene la ley orgánica es que tú tienes que discutirla más, Sí. con más características de rigor y con una mayoría orgánica, ¿verdad? Calificada, Sí, yo te entiendo. para tú llevar entonces la discusión de una pieza. Entonces yo no veo bueno, si hay que llegamos al final a eso, lo que tú bien dices, a unas modificaciones que se harán, ¿verdad? Que no tiene de malo que se modifiquen, algunas cosas que quizás por un tema, y no quiero poner el dedo en la llaga, de que tú pierdes quizás el contexto del legado que tú vas a dejar, Sí, y tú sí. mismo entonces te estás haciendo harakiri para que una ley que sí se necesita vaya entonces a promulgación con todas esas debilidades y te la maten la ley. Yo no he leído a profundidad la ley, el proyecto, pero según yo veo, a mí como que no me explican con claridad meridiana qué se va a hacer con los bienes de los narcotraficantes. Porque eso a mí sí me interesa. A mí sí me gusta. Pero es que, eso. es que los bienes Porque- de los narcotraficantes, Darío, como todos los bienes, los bienes ilícitos, tú tienes todavía que revestirlo de la presunción Eso, ahí estoy. de legitimidad Bueno, o de ilegitimidad para tú entender decir que es un narcotraficante. sí, pero luego que adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora ok, sí. Ok, vamos Ahora ahí. sí. Adquirió la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, vamos a ver, este señor es culpable. Utilizó o se hizo rico, enriqueció con 3,000 millones de pesos y 20 millones de dólares a través del lavado. Ahora, Vendiendo droga. para eso tú no necesitas una ley de extinción. Tú Porque tienes la ley de tú tienes lavado. la ley de lavado. Bueno, pero es que la ley de lavado, como que sé yo, como que sí, que no, porque es que yo no veo que se está aplicando. Entonces, vamos a darle con la ley de extinción de dominio y vamos a aclarar eso. Claro. Vamos a quitarle todo eso Pero a es todo que el que yo- se enriquece de manera pero yo- ilegal, pero yo- ilegítima, sean narcotraficantes, sean lavadores.
de dinero, el que blanquea el dinero robado. Pero Entonces, ahí entra otro tema. Tú, por ejemplo, pero es como que eso no está muy claro, la ley, como que no me mencionas aclara el mucho concepto ilegítimo, Sí. ilegal, entonces se cambió por bienes sin justificación, pero tú puedes tener un bien de procedencia eso. Legal, que no lo puedes que justificar. tú no lo puedes justificar. Sí, por ejemplo, si tú me regalas un apartamento. Yo, ¿sabes? Que No, fulano me regaló. Por ejemplo, algo simple. La DGI te dice con la factura que tiene hasta 10 años de vigencia. Sí. Después que tú pierdes esos 10 años, entre el tránsito, pero la ley de extinción de dominio te da es hasta 20. Es decir, tú tienes un tránsito, ¿verdad? Sí, sí. Entre lo que tú tenías que presentar como factura para demostrar una compra, se acabó, ya yo no lo tengo. Entonces, en la ley de extinción de dominio tú tienes que tenerlo hasta los 20 años. Pero ven acá. Quien me dice a mí, que es mi regulador fiscal, me dice que ya yo no tengo que probarle a él que eso es mío, porque ya yo se lo probé. Entonces, ahora tú me vas a venir de nuevo a los 20 años, búscame la factura. Búscame la factura. Yo estoy en el aire. Pero por Dios. Entonces esas No, cosas hay que aclararlas pero- ahora. pero, Adelante, María. Ahora. Hay una cosa también que yo no comprendo, y Ricardo, que es abogado, Darío, puede como ayudar aquí. Me imagino que muchos ciudadanos también se preguntan lo mismo. ¿Qué es lo inconstitucional que tiene la ley? Porque aparentemente los abogados que son especialistas en derecho constitucional dicen que esa ley necesita revisarse y lo han hecho con mucha vehemencia. Por lo menos los conocidos en las plataformas digitales. ¿Qué es lo inconstitucional? Mira, lo que tú tienes que explicar ya de hecho tiene debilidades. Ay, mi madre. Lo que tú tienes que explicar, porque las leyes, si para tú aplicarla, tienes que explicarla, ya hay un fallo. Ya hay un fallo. Ya hay un Claro. fallo. O sea, que no se entiende. Ya hay un fallo. Entonces, hay un grueso de abogados de orden constitucional que sostienen con mucha vehemencia y argumentos muy fuertes que la mayoría, que es una ley orgánica. Y cuando tú ves que en el artículo 1 te dice que te va a crear una jurisdicción, la jurisdicción son para manejar derechos fundamentales. Entonces, ya tú tienes un choque. ¿Entiendes? Entonces, con el derecho de propiedad, que es básicamente donde se sostiene todo lo que es el andamiaje constitucional, la propia Constitución, eso le dio una prominencia bastante fuerte, porque es una sociedad que se ha ido acentuando con el tema de la propiedad privada. Entonces, yo no puedo poner en riesgo, porque no es que tú vayas, por ejemplo, cuando una ley tú la diseñas para tú perseguir un delito per se, quizás tú estás abriendo una caja de Pandora porque no específicamente una tipología de ciudadano te va a cometer ese delito. Quizás te lo comete el hijo de Darío, el hijo mío, el hijo tuyo. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo vamos a aplicar esa ley ahí? Sí. Porque quizás estamos pensando todos los dominicanos cuando te dicen para recuperar lo robado. Bueno, qué bien, vamos a hacerlo. Pero para eso yo no necesito una ley. Hay cosas que el Código Tributario te la contempla, la ley de lavado te la contempla también. ¿Entiendes? Y si se comprueba que una persona robó algo, ¿por qué se necesita una ley? Está muy claro constitucionalmente que el que roba merece una sentencia, una vez se comprueba. Porque yo te digo, por ejemplo, y tiene que ver con la voluntad del Estado. Aquí hay personas que no pueden justificar la riqueza que tienen. ¿Verdad? Totalmente. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, hay rumores públicos, ¿verdad? La Procuraduría ya puesta en conocimiento de eso, te llama a ti como ciudadano. Venga acá, dígame. Nosotros, Ministerio Público, ¿verdad? Queremos que usted nos... Tiene todas las garantías para hacerlo, ¿eh? Queremos que usted nos diga, por favor, ¿a qué usted se dedica? Mis actividades son estas y estas. Muy bien. Pero no me dan los números porque usted tiene 3 villas en La Romana, 2 en Jarabacoa, tiene esto y esto, y usted solamente duró 2 años como funcionario público. Anteriormente, ¿a qué usted se dedicaba? No, yo me saqué la loto en Miami. Déjeme verlo. Ahí está la loto en Miami. Bueno, eso se ha dado Mira, con las publicaciones de los patrimonios. Además, tú tienes la declaración jurada. De la declaración de los jurada. funcionarios. Hay un exfuncionario. Que es un instrumento legal también. Precisamente un exfuncionario que está... Digo, escúchame, Darío, no es que yo no la quiero, la ley. Yo la quiero. Yo lo que no quiero es que la festinen para que sea algo que después no tenga sentido. que no te... Sí, Mira, un exfuncionario que precisamente está bajo prisión. No, y está que en sea una prisión, cacería de brujas. cuando comenzaron las declaraciones juradas de bienes aquella vez,
yo vi que él publicó una suma exorbitante 300. con la edad que él tenía. Entonces, yo hice un prorrateo de los años a partir de la edad productiva, que son 18 años, hasta la edad tope que él tenía en ese momento, y lo dividí en los millones. Entonces, él se ganó 10 millones por año y publicó 300 y pico de millones. Entonces yo hice algunos comentarios. Yo dije, bueno, pero ¿y qué empresario es ese señor? Un hombre sin abolengo, un hombre que nunca tú le viste una actividad comercial amplia. Que no tiene, tú dices que no tiene una herencia tampoco. No, que no heredó, tierras, no heredó agroindustrias, no heredó una línea aérea. Entonces, aparece con 300 millones. Yo siempre en la mañana, en un programa que teníamos en un canal hermano, en horas de la mañana, hacía unos cuantos comentarios, casi duró alrededor de una semana comentando eso. Y ese señor me mandó a buscar. Wow, Darío. Sí, pero yo no fui. Claro. Él me mandó a buscar, que quería hablar conmigo. Que cuál es el problema. Digo yo, no. ¿Cuál es el problema? No. Yo le mandé a decir, yo simplemente soy un periodista que está analizando. Yo he hecho un prorrateo según las cifras económicas que usted plantea de los patrimonios suyos, y a mí como que me dan un poco exagerados. Entonces, si usted cree que yo estoy cometiendo un error, o usted cree que yo estoy difamando o injuriando, entonces ahí está la ley 6132, que yo creo que estoy diciendo la verdad. Ahora, no estoy diciendo que usted es ladrón ni con nada, sino que encuentro una suma alta, porque ¿cómo usted se ha ganado todos esos cuartos? Y por ejemplo, con relación al tema de esta ley, hay un ejemplo que yo conozco y quiero traerlo aquí. Vamos a exprimir a Ricardo que sabe de esto. Yo conozco una persona que su hermano mayor se va del país como ilegal. Y esa persona, o sea, y ese muchacho que termina trabajando para el narcotráfico en Estados Unidos, hace un patrimonio del narcotráfico. Sin embargo, él él fue condenado, pagó su sentencia, lo deportan y él muere, ese señor. Pero ¿qué pasó? Él su patrimonio se lo dejó a sus hermanos porque él quería que sus hermanos estudiaran, y los hermanos estudiaron. Y son personas que en su carrera, no me voy a poner a decir, pero pon tú, ingenieros, o sea, son personas que estudiaron y que ya tienen sus familias, incluso tienen hasta nietos. Entonces, yo lo que digo es, esta ley va a apuntar al origen, porque esos muchachos, por ejemplo, no tienen la culpa. Esa gente trabajó, estudió, es verdad que estudiaron con el patrimonio del hermano, que era lo que el hermano quería, y hicieron su negocio, se prepararon, hicieron su negocio. Sus hijos han estudiado en colegios buenos, incluso algunos de ellos tienen becas, tienen nietos, o sea, han hecho un patrimonio limpio. Que el origen no fue limpio, no lo fue, pero yo lo que digo es, estas personas entonces ahora van a ser, no sé, llevadas a un proceso por algo que hizo. Es que eso es lo que yo no entiendo, o sea, es apuntando al origen. Bueno, sí, porque si es de 20 años, si es de 20 años, yo me estoy imaginando esa familia con un problema, una familia que esos hermanos no tienen. Por eso es que gente buena. Por eso es que la procuradora dijo con mucha razón que eso podría prestarse a un tema de chantaje. Sí, una cacería de brujas. Una cacería de brujas, pero vamos tal cual Darío trajo Sí, yo creo que ese tema, Ricardo, tiene que revisarlo y que todo el mundo esté conforme. Y que después no diga, no, porque yo no, se aprobó en consonancia con todos los políticos, con los empresarios, con toda la sociedad civil, con todo el mundo, pero que se apruebe, que se revise. Y hay una realidad, Darío, y la hemos visto en la historia, no solamente en República Dominicana. Por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, sí, un narcotraficante, además un asesino, una persona que mandaba a matar, pero ese hombre también en su Medellín contribuyó e hizo un montón de cosas. Era un Robin Hood.
Exactamente. Una especie de... a él le Entonces, gustaba que le dijeran... totalmente. que era una especie, que él era una especie que él era de como Robin un Hood. salvador. Sí, pero él sembró, hizo una orgía de sangre en Claro. Colombia. Claro que sí. Lo que quiero decir es, no estoy justificando el narcotráfico. O sea, definitivamente es uno de los flagelos, o sea, es una de las actividades que más daño ha hecho al mundo, sin duda. Sobre todo si tú hablas con una persona, con una familia que ha tenido que enfrentar problemas de adicción con sus hijos, o ver morir a sus familiares por un tema de esa naturaleza, gente endeudada, suicidios, o sea, son muchas cosas. Pero yo lo que digo es, también hay otra realidad, y es que hay personas que se sostienen, que no tienen nada que ver con eso. Qué sé yo, un muchacho que es el que le compra la medicina a la abuela en el campo. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? O sea, en el argot, hay muchos tentáculos, o sea, no es tan blanco y negro. No estoy justificando nada, para nada, pero no es blanco y negro, porque aquí lo han dicho los economistas, el microtráfico, el tráfico está introducido en lo que es el movimiento económico nacional, nos guste o no. en la droga tú puedes tener todo el dinero del mundo ahora mismo, pero al final como quiera se pierde. Sí. O sea, la gente se vuelve loca. Sí, eso es cierto. Y yo siempre lo he dicho, señores, ¿para qué tú quieres tanto dinero ahora mismo para entonces cuando salga allí tú no lo puedes disfrutar? Sí. ¿Qué fue lo que Tú le pasó a puedes ir Escobar? Tú no puedes ir a un Escobar- restaurante con tu familia. Escobar estaba Tú no puedes hacer vida pública. acorralado. ¿No te acuerdas? Bueno, el documental que yo vi, que utilizaban los billetes de $100 para poder mantener el fuego Sí, en eso la fue una caballa. infamia. la Explicaron caballa. eso después. Eso fue para la película. Eso fue que ayudaron para la película después. Ah, o sea, eso no Porque pasó. esas series, esas narcoseries están llenas, están repletas De ficción. de ficción para que llamar al morbo y Claro. la gente Bueno, la pueda ver. pero tú sabes que hay un con más documental frecuencia. que hizo el hijo de Pablo Escobar. Pablo Escobar tiene un Sí, hijo él que hizo... Sobreviviendo él- a Pablo Escobar. Claro, el que... No, el ese que- es Popeye, Hace sobreviviendo Popeye. a Pablo él- Escobar. ese es un hijo John de Jairo Pablo... Velázquez Vázquez. Es un hijo de Pablo Escobar que él busca conversar con los hijos de los jueces que Pablo Escobar... Juan Pablo Escobar. Exactamente, mandó a Que matar. se cambió el nombre, entonces se llamaba apellido Marroquín. Y él porque- lo dijo, él dijo que su papá tenía dinero incluso enterrado, que Sí, mucho caletas. tiempo después... Se ha perdido mucho dinero. Es posible que la fortuna de Pablo Escobar en dinero efectivo se haya perdido ya porque Sí, habían totalmente. tantas caletas que ellos no saben dónde tenían. Miren, para no hacerle más construcción a esa fatídica imagen del señor que en paz descansa, Escobar, y en otro tenor, se acaba de aprobar la ley que crea el sistema de protección a la primera infancia, María. Yo Muy lo veo bien, eso. muy Sí, bien. eso Sobre es muy todo tú importante. que has sido un defensor Sí, ya veo con bien la eso. gente de la lactancia Materna. materna. Mira, Ricardo. la niñez, la infancia, eso es un derecho. Eso está en la, si mal no recuerdo, eso está aprobado en la De ley seguridad universal social. De derechos de los derechos humanos. de los derechos humanos. Eso es parte. Sí. O sea, nosotros, eso es algo, señores, que quizás nosotros hablando aquí no sabemos la dimensión, la Claro, importancia. ¿cómo impacta ¿Cómo eso, impacta? señores? Los países desarrollados, hoy los países industrializados, comenzaron por ahí, Sí. ¿sabes? Fortaleciendo estructuras, fortaleciéndose con leyes como esas. Sí. Primero, educación, salud. La protección al menor. La protección a los niños, lactancia materna, reduciendo... vamos a reducir las muertes Neonatales. maternas, las Maternas, madres, los ujú. niños, ¿sabes? Todas esas cosas son plataformas que los países tienen que tenerlas Por resueltas para supuesto. luego dar ese salto al desarrollo. Y eso es lo que han hecho. Por ejemplo, Brasil lo logró. Para Brasil, aquí en América Latina, lograr ese salto, ese Sí. empuje, tuvo que pasar por ahí, superar todo eso. Lo hizo Francia, lo hizo España, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Todo, hace muchos años obviamente, pero nosotros no nos podemos comparar con ellos. Lo que pasa es que nosotros perdemos de vista lo que es esencial. A veces Sí. cosas como esa que te impactan en lo que es la construcción de la sociedad Sí. como tal. ¿Por qué? Dirá alguien que no puede ver, pero explícame. Cuando tú te
garantiza como Estado que ese proceso de lactancia sea universal para todas esas madres que ya sea solteras. Crear esa conciencia. Crear esa conciencia. Tú lo que estás es inoculando a positivo esa infancia con ese cerebro bien formado, con todas esas características, ¿verdad? Para el tema de defenderse a nivel inmunológico, porque ese es el tema de la lactancia. Claro. No es esos países que tú acabas de mencionar no es antojadizo, no, es que yo me voy a evitar un presupuesto mayor en el tema de materno infantil si yo desde ahora garantizo que eso pase. Así es. Y a veces nosotros, que nos perdemos muchas bullas y muchas cosas, no le damos importancia a eso. Y hace apenas, yo no sé, me corriges, quizás tú puedas tener el dato más cierto, en el tema de los cines, que uno ve sala de lactancia, ya, que tú vas a cine, tú vas a cierta plaza y lo ves, sala de lactancia. Y en instituciones. Y en instituciones, pero eso no tiene tanto. Y en empresas, eso no tiene mucho. Eso es, pon tú, de 10 años para acá. Exacto. O sea, eso no es, esa conciencia de esos primeros años de nuestros infantes, esa protección, ese tiempo que hay que dedicarle. Eso es algo que se viene desarrollando, yo diría que de los 90 para acá, porque hubo una época entre los 50 y los 80 que fue tan convulso todo y los padres nuestros tuvieron esa juventud donde habían choques de ideología. Era tanto lo que estaba pasando en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial que tú veías y tú ves series de televisión basadas en hechos reales donde la niña le servía el trago de una niña pequeña, le servía el trago de whisky. Cultural, claro, la transculturación le servía el trago de whisky al papá y ya esa niña con 11, 12 años estaba fumando y con 15 años bebiendo. Miren, ¿Tú me a mí entiendes? me gustaría que en la próxima entrega de La Cosa Pública nosotros tocásemos, lo voy a dejar como tema para el próximo programa. En el clásico del derbi de jonrones, yo vi que Disney colocó agresiva publicidad con el tema de parejas del mismo sexo, con temas del niño de 14 años que era niña. Entonces a mí me gustaría que nosotros, lo comparto ahora para que tú sobre todo que vives arriba de esos temas, y Darío, podamos en la próxima entrega valorar eso a propósito y ver si tema. Podemos traer un invitado que pueda darnos luz. Sería útil. Yo comento, pero no comparto nada de eso. No, pero ya de hecho es un comentario. Señores, La Cosa Pública, hasta aquí. Nos vemos pronto. Va contigo, Darío. Bye bye.